Mi vida estaba consumida por la oscuridad. Era un mundo de drogas, violencia y desesperación. Estaba perdido en un laberinto de mi propia creación. Cada día era una lucha por sobrevivir. Me había enredado en la peligrosa red del narcotráfico. La promesa de dinero fácil y poder me había seducido. Pero era una fachada engañosa. Detrás de la máscara de riqueza e influencia, era prisionero de mis propias decisiones. Había probado la amargura de la traición y el aguijón del miedo. Dormir era un lujo que rara vez me podía permitir. Mi corazón estaba lleno de culpa y vergüenza. Cada día, me hundía más en el abismo. Me había convertido en la sombra del hombre que una vez soñé ser. Desde afuera, podría parecer que lo tenía todo, pero por dentro, se estaba desmoronando. El mundo en el que estaba atrapado era implacable, dejándole poco espacio para la redención. El mundo que habitaba estaba construido sobre una base de mentiras. La lealtad era una idea fugaz, fácilmente descartada para beneficio personal. Me había rodeado de gente en la que no podía confiar. Todos estábamos impulsados por la avaricia y la ambición. La búsqueda de la riqueza se había convertido en un hambre insaciable. Consumía mis pensamientos y dictaba mis acciones. Pero cuanto más adquiría, más vacío me sentía por dentro. Las posesiones materiales que anhelaba no me proporcionaban consuelo. El placer fugaz que ofrecían no podía enmascarar el vacío interior. Me estaba ahogando en un mar de abundancia material. Sin embargo, mi alma tenía sed de algo más. La ilusión del poder y la riqueza es una trampa en la que muchos caen. Promete satisfacción, pero deja un vacío que las cosas materiales nunca pueden llenar. Él estaba empezando a darse cuenta de que la vida que había construido no era más que un castillo de naipes. En lo más profundo de mi desesperación, surgió un rayo de esperanza. Un simple acto de bondad de una fuente inesperada atravesó la oscuridad. Una anciana, con el rostro marcado por la sabiduría y la compasión, me ofreció una comida caliente y una palabra amable. Nunca había encontrado una preocupación tan genuina de un extraño. Sus palabras, aunque pocas, resonaron profundamente en mi alma. Plantaron una semilla de duda sobre el camino que había elegido. ¿Podría haber una manera diferente? ¿Podría escapar de las garras de esta vida que había llegado a despreciar? El encuentro dejó una huella imborrable en mi corazón. Fue un destello de luz en la abrumadora oscuridad. A veces, son los gestos más pequeños los que pueden tener el mayor impacto. Ese encuentro fue un punto de inflexión, un momento en el que empezó a cuestionar todo lo que había conocido y hecho. Fue el comienzo de un viaje hacia algo mejor. Una noche, mientras vagaba sin rumbo por las calles, me topé con una pequeña iglesia. El sonido de la música me atrajo hacia adentro. Al entrar, el peso de mis pecados me oprimió. Me sentí expuesto y vulnerable. La congregación cantaba himnos de alabanza y adoración. Sus voces se elevaban, llenas de una alegría que me era ajena. Mientras escuchaba las palabras, una profunda sensación de paz me invadió. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí un rayo de esperanza. El mensaje del pastor esa noche fue sobre el amor incondicional y el perdón de Dios. Habló de un Dios que podía redimir incluso a las almas más rotas. Esa noche marcó el comienzo de una transformación. El mensaje de amor y perdón llegó a lo más profundo de su corazón, ofreciéndole un camino hacia la redención. Fue el comienzo de un nuevo capítulo, una oportunidad para reconstruir y encontrar la verdadera paz. Las palabras del pastor tocaron una fibra sensible en mi alma. ¿Podría este Dios del que hablaba realmente perdonar a alguien como yo? ¿Podría yo, un hombre que había infligido tanto dolor y sufrimiento, encontrar la redención? Al terminar el servicio, sentí una necesidad imperiosa de quedarme. Me acerqué al pastor, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Con lágrimas corriendo por mi rostro, confesé mis pecados y derramé la angustia que me había atormentado durante años. El pastor escuchó pacientemente, con los ojos llenos de compasión. Cuando terminé, puso su mano sobre mi hombro y dijo: «Hijo mío, el amor de Dios no tiene límites. Él te perdona y te recibe con los brazos abiertos». En ese momento, sentí que un peso inmenso se levantaba de mis hombros. Una ola de alivio me invadió.
El camino para superar mi pasado fue arduo y lleno de desafíos. Las garras de la adicción eran implacables, pero estaba decidido a liberarme de las cadenas que me habían atado durante tanto tiempo. Con el apoyo de la comunidad de la iglesia, comencé a asistir a reuniones de rehabilitación y a buscar ayuda profesional. Fue un proceso largo y difícil, marcado por retrocesos y tentaciones, pero me aferré a la esperanza que había encontrado en Cristo. Su amor me sostuvo durante esos momentos oscuros en los que sentía ganas de rendirme. Lenta pero seguramente, comencé a experimentar el poder transformador de la gracia de Dios. Fue a través de este viaje que encontró no solo la sobriedad, sino un renovado sentido de propósito e identidad en Cristo. El apoyo de la comunidad de la iglesia y su fe inquebrantable jugaron un papel crucial en su recuperación. A medida que profundizaba en mi fe, mi vida comenzó a adquirir un nuevo significado y propósito. El vacío que había sentido durante tanto tiempo fue reemplazado por una sensación de plenitud. Me habían dado una segunda oportunidad y estaba decidido a aprovecharla al máximo. Me dediqué a servir a los demás, como voluntario en albergues para personas sin hogar y compartiendo mi historia con aquellos que habían perdido el rumbo. Cuanto más daba, más recibía a cambio. La alegría que experimentaba era diferente a todo lo que había conocido. Era una alegría que provenía de saber que estaba marcando la diferencia en la vida de los demás. Había pasado de ser un destructor de vidas a un constructor de esperanza. Su nuevo propósito no solo le trajo alegría, sino también un profundo sentido de pertenencia y comunidad. Al ayudar a otros, encontró la sanación y una misión que le dio a su vida una nueva dirección. Inspirado por la compasión que me habían mostrado, me sentí obligado a tender la mano a otros atrapados en la oscuridad que yo había conocido. Conocía de primera mano el atractivo del narcotráfico y las consecuencias devastadoras que podía tener. Comencé a visitar cárceles y centros de detención, compartiendo mi testimonio y ofreciendo esperanza a aquellos que se sentían perdidos y olvidados. Muchos de ellos, como yo, habían tomado malas decisiones y estaban pagando el precio, pero quería que supieran que nunca es demasiado tarde para cambiar sus vidas. Con la ayuda de Dios, el cambio era posible. Compartí mi historia, no con orgullo, sino con humildad, con la esperanza de que inspirara a otros a buscar un camino diferente. Sus visitas a cárceles y centros de detención se convirtieron en un faro de esperanza para muchos. Su historia sirvió como un poderoso recordatorio de que nadie está más allá de la redención, y que con fe y determinación, un nuevo camino siempre es posible. Mi viaje de la oscuridad a la luz es un testimonio del poder transformador del amor de Dios. Es una historia de redención, esperanza y segundas oportunidades. Si Él pudo perdonarme a mí, un hombre que se había alejado tanto de su gracia, entonces Él puede perdonar a cualquiera. Nadie está fuera del alcance de su amor. Si estás perdido en la oscuridad, te insto a que abras tu corazón a Dios. Él está esperando para darte la bienvenida con los brazos abiertos. Deja que su amor sea la luz que te guíe fuera de las sombras y hacia su luz maravillosa. Oremos. Querido Dios, gracias por tu amor incondicional y tu perdón. Por favor, extiende tu mano a aquellos que están perdidos y sufriendo. Guíalos hacia tu luz y dales la fuerza para superar sus desafíos. Amén. Su historia me ha inspirado a creer en el poder de la redención y en el amor infinito de Dios. Muestra que no importa cuán bajo hayamos caído, su gracia puede levantarnos. Este viaje de la oscuridad a la luz es un testimonio de la fuerza perdurable de la fe y el alcance ilimitado del amor de Dios. Nos recuerda a todos que las segundas oportunidades son posibles y que la esperanza se puede encontrar incluso en los lugares más inesperados.